Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar los diferentes escenarios de la tasa de revisión de frotis según la metodología que tengas en tu laboratorio. En este escenario, por ejemplo, manual, nosotros tenemos la muestra y la procesamos por ese sistema analítico. El sistema analítico es básicamente el espectrónico en el cual vamos a realizar la medición de la hemoglobina. Vamos a tener una microcentrífuga para realizar el microhematocrito y obtener el hematocrito por medio del método visual con la cámara de Neubauer. Nosotros vamos a realizar el recuento de plaquetas y el recuento de leucocitos. No podemos realizar el recuento de glóbulos rojos, eso es prácticamente una anécdota de laboratorio. Y el diferencial leucocitario, entonces en este caso, lo vamos a realizar a partir de un frotis sanguíneo. Es decir, que si nosotros tenemos 15 hemogramas al día, nosotros debemos realizar entonces 15 frotis sanguíneos. Y de esta manera la tasa de revisión de frotis es del 100%. Es decir, que todos los hemogramas que nosotros estamos realizando, se les debe realizar un frotis. En este caso es obligatorio para poder realizar el diferencial leucocitario. Y por supuesto también para realizar la observación de la morfología sanguínea. Este escenario que nosotros tenemos para lo que serían los hemogramas hechos de manera manual, también lo vamos a encontrar en los equipos semiautomatizados, porque esos equipos simplemente cuentan células. Con los equipos, con estos contadores monocanales, efectivamente se pueden contar los glóbulos blancos, las plaquetas y también se pueden contar los glóbulos rojos. Sería quizás una ventaja. Y también va a ocurrir lo mismo con los primeros instrumentos de hematología, los llamados autoanalizadores de 8 parámetros, los cuales no realizaban el diferencial leucocitario. Entonces, en todos estos escenarios, la tasa de revisión del frotis es del 100%, es equivalente. Todos los hemogramas que se están realizando hay que hacerle el frotis para poder realizar entonces ese diferencial leucocitario. En cuanto a así en el laboratorio tenemos disponible un autoanalizador que realiza un diferencial de 3 subpoblaciones. Aquí la situación va a ser distinta. ¿Por qué? Porque estos autoanalizadores están pensados para procesar muestras de pacientes sanos, lo que nosotros llamamos muestras normales. Cuando un autoanalizador procesa una muestra normal, este autoanalizador lo hace de una manera muy buena, de una manera muy eficiente y puede entregar un resultado totalmente confiable, al cual no hay que hacerle absolutamente nada. Pero existen ciertas situaciones bajo las cuales el autoanalizador no puede contar una determinada célula, no puede identificar un determinado elemento o hay una población celular que está muy aumentada. Entonces, en este caso se requiere un proceso de validación del resultado. En los autoanalizadores que realizan entonces estos diferenciales automatizados, se pasa por un proceso de validación. Generalmente el instrumento va a emitir una alarma, va a señalizarlo de alguna manera, que es lo que nosotros llamamos alarma, banderilla. Entonces, si no aparece ninguna de estas alarmas y todos los valores del paciente caen dentro de ese intervalo de referencia biológico, entonces no hay que hacer mayor proceso de validación y simplemente se puede reportar. Esto siempre debemos recordar que el instrumento está diseñado para procesar muestras de pacientes sanos, lo que nosotros llamamos muestras de pacientes normales. ¿Para qué? Para agilizar entonces el trabajo que nosotros tenemos dentro del laboratorio. Pero cuando ocurre alguna alteración, entonces hay que realizar un proceso de validación. Y un proceso de validación no es volver a repetir o volver a reprocesar esa muestra por el instrumento. Si el instrumento está bien calibrado y está bien controlado, el resultado debe ser exactamente el mismo. Bueno, no va a ser exactamente el mismo, va a ser un resultado muy parecido. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un proceso de validación, se refiere a realizarlo mediante un procedimiento alterno, con un principio de medición distinto. Y justamente aquí es donde nos vamos a apoyar en las técnicas manuales, que tienen otro fundamento. Y de ellas, en la que más nos vamos a apoyar, indudablemente va a ser en el frotis sanguíneo. ¿Para qué? Para realizar el diferencial leucocitario de manera manual o realizar la revisión de esa morfología sanguínea. Entonces, en este caso,
si tenemos un laboratorio que procesa unos 60 hemogramas al día y tiene que realizar la observación de 30 frotis, entonces tenemos una tasa de revisión del frotis de 50%. En este caso, esto perfectamente puede ser realizado por un laboratorio mediano, que es un laboratorio pequeño, mediano, que está en crecimiento, y un solo profesional del laboratorio es perfectamente, ¿cómo se llama?, capaz de realizar estos hemogramas y perfectamente capaz de realizar estos 30 frotis en el día. Entonces, ves aquí que ya tenemos una idea de que esta tasa de revisión de frotis también nos está orientando acerca de la carga de trabajo que puede tener el profesional dentro del laboratorio. Y otro de los puntos importantes que también tenemos con la tasa de revisión de frotis es que nos está diciendo cuánto es esa validación, cuál es el porcentaje de muestras que tienen que ser validadas. ¿Por qué? Porque en el 99.9% de los casos, la validación de resultados va a pasar por la realización de un frotis sanguíneo, ya sea para realizar la observación de la morfología o para realizar el diferencial leucocitario. Ojo, podemos realizar otros procedimientos adicionales, pero usualmente vamos a pasar por un frotis sanguíneo. Entonces, esta tasa de revisión de frotis también nos está hablando acerca de cómo, de esa carga de trabajo, de esa validación que nosotros estamos realizando dentro del laboratorio. Y aquí ya también, esto nosotros lo sabemos, aquí al meterle tecnología nosotros estamos disminuyendo esa tasa de revisión de frotis, ¿sí? Estamos disminuyendo entonces el tiempo que se necesita para elaborar, para colorear, para observar y para reportar un frotis sanguíneo. Otra de las preguntas que nos puede surgir es que, bueno, si mi colega también tiene un equipo de 3 subpoblaciones y yo también tengo uno, pero la tasa de revisión de él es totalmente distinta a la mía, ¿esto es posible? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque va a depender de la ubicación del laboratorio. Realmente va a depender de la población que asiste al laboratorio. No es lo mismo un laboratorio que esté ubicado en una urbanización a un laboratorio que se encuentre dentro de un establecimiento de salud. Incluso no es igual un laboratorio que esté dentro de un ambulatorio a un laboratorio que esté dentro de un hospital o incluso dentro de un centro especializado, por ejemplo, en cáncer. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor cantidad de pacientes enfermos que tienen alteraciones y que por supuesto esos hemogramas no van a ser normales y justamente se requiere entonces revisar esa morfología, realizar esos diferenciales para aportar mayor información para que el médico pueda hacer el diagnóstico, el seguimiento, el pronóstico a ese tipo de pacientes. Entonces, es importante también tener en cuenta que esta tasa de revisión de frotis no solo tiene que ver con el instrumento, sino que también tiene que ver con la población que atiende ese laboratorio. En un laboratorio que cuente con un equipo de 5 subpoblaciones, bueno, el procedimiento es el mismo. Se procesa, hay que validar, sí, hay que realizar ese procedimiento alterno. Aquí, por ejemplo, estas son unas cifras que yo he estimado, un laboratorio ya que procesa unas 100 muestras al día, se justifica además un instrumento de 5 subpoblaciones. Además que también cada vez están siendo un poquito más accesibles. En este caso, por ejemplo, se revisan 40 frotis al día. La tasa de revisión de frotis entonces es del 40%. Perfectamente un solo profesional del laboratorio puede realizar estos hemogramas y puede realizar la observación de estos frotis. Entonces estamos teniendo más tecnología, estamos pudiendo procesar más muestras y somos capaces entonces de realizarlo de una manera efectiva. Por supuesto que siempre esta tasa de revisión de frotis va a depender de esa población que atiende ese laboratorio. En el caso del diferencial, los instrumentos que realizan este diferencial leucocitario extendido están pensados para laboratorios que tienen un volumen importante de muestras, usualmente 500, 1000 muestras ya de más que se justifica este tipo de instrumentos. Y aquí, por ejemplo, en este caso, si se procesaran 1000 muestras y se revisan 300 frotis, entonces la tasa de revisión de frotis es del 30%. Ya en este caso vemos que tenemos un laboratorio de mayor complejidad. Aquí deben existir varios bioanalistas encargados entonces de la realización de estos frotis para hacer ya sea la morfología o el diferencial leucocitario. Entonces podemos ver que
en los distintos escenarios, a medida que nosotros vamos metiéndole tecnología, podemos ir disminuyendo esa tasa de revisión de frotis. Al mejorar esa tecnología, se mejora entonces esta tasa de revisión de frotis. Y esa es la idea, justamente la idea de estos autoanalizadores, y que cada vez son más capaces, son más competentes, es justamente disminuir ese trabajo manual, porque al final de cuentas es un trabajo bastante artesanal. Hacer el frotis, colorearlo, observarlo y realizar el reporte. Y esto fue parte de nuestro en vivo, tasa de revisión de frotis sanguíneo.